Bienvenidos a la casa del Señor, a esta gran familia, la casa de los valientes, donde su amor se derrama sobre nuestras vidas. Hoy trabajamos sobre una emoción que de alguna manera todos hemos vivido. Todos vivimos las emociones, ¿sí? ¿Cuántas veces usted pasó vergüenza? Muchas, ¿sí? No. Después, esas vergüenzas que pasamos en el momento son así, una gran vergüenza, y después se transforman en una bonita historia, en una bonita anécdota, donde nos reímos a nosotros mismos. Yo viví mucha vergüenza, me he caído, me caí el otro día acá en el colectivo, pero me recuerdo una que realmente no supe qué hacer. Yo trabajaba en Villavicencio, en lo del agua, ahí cuando estaba antes en la calle Perú, y trabajé un tiempo y tomaba el trole, tenía que tomar el trole cada vez que me venía al centro, y ya estaba casado, y recuerdo que se largó esas tormentas de verano, imposible, tremendo el aguacero, y la calle Perú se inundó completa. Salimos de trabajar a las 10 de la noche, entonces yo voy a esperar el trole, y estaba así protegiéndonos, habíamos un grupo esperando el trole, y cuando vino, estaba toda la inundación, salimos a buscar el colectivo. Y cuando salí, claro, como estaba todo inundado, yo no vi la sequía, estaba tapada la sequía. Así que en un momento pasé con mis compañeros y yo que... Entonces, cuando mis compañeros no me vieron más, yo les decía del agua y se fue. No supe qué hacer, y al otro día no quería ni ver a mis compañeros porque dije, me van a cargar. Y sí, eso fue lo que pasó, ¿no? Que me cargaron mucho. Pero así como eso, seguramente a usted le habrá pasado esos tropezones, que se te suben todos los calores, una puerta de vidrio que no viste y te diste el frentazo. Yo no quería descubrirte, mamá. Pero esas cosas que te suceden y... ¿O no le ha pasado a usted? O hablar con alguien que no tenías que decir lo que dijiste. Y cuando te diste cuenta, fluyó. Y hoy estamos hablando de estas vergüenzas, claro, que se transforman en bonitas historias, simpáticas, dignas de ser escuchadas cuando estamos en una rueda de un mate, o en un parque, o estamos charlando sobre situaciones que nos hicieron pasar esos calores. Pero la palabra también nos habla de esto como una oportunidad de cambios acerca de pasar vergüenza. Pero antes de entrar en esa palabra bien finita, quiero compartir por lo menos lo que nos dice las investigaciones acerca de la vergüenza, que es un sentimiento humano común, pero que no define ni nuestro valor, ni siquiera nuestra identidad. Es un sentimiento complejo que puede surgir por diversas razones. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Es algo que nos sale, fluye. Pero quiero compartir rápidamente cuándo es que usted dice, ¡uy, qué vergüenza! Lo primero, incumplimiento de normas o expectativas. Cuando alguien está esperando algo, cuando tenés que cumplir con algo y vos no lo hiciste, inmediatamente se puede provocar una vergüenza. Este rubor, este color rojo. Culpa o remordimientos. La conciencia muchas veces nos acusa por algo que nos sucedió, por algo que hicimos, algo que no deberíamos haber hecho, y ahí aparece ese sentimiento de culpa, pero que se transforma en una gran vergüenza si esto trasciende. El miedo o el juicio al rechazo, o sea, temor a estar en un lugar y temor a ser rechazado. Entonces tengo una gran vergüenza si yo sé que si hay algunos que yo toco hoy
y le digo, a ver, hermano, vení, quiero compartir algo, acá mismo se me mueren de vergüenza. Entonces son esos momentos que yo muchas veces juego con eso y decir, bueno, voy a buscar a alguien para preguntarle y ya empiezan algunos. Todos lo hacemos, esquivamos porque no queremos ser expuestos. Eso es miedo al juicio. Cuarto, la inseguridad e inclusive la baja autoestima. Tengo poca confianza aún en mí mismo y por lo tanto cualquiera que pueda tocar mi vida puede ser motivo de que yo viva una vergüenza. Las experiencias, dijimos, del pasado, nada más que acá hablamos de traumas, de abusos o de situaciones dolorosas. Ya estamos hablando de hechos concretos o cicatrices que no necesito que sean expuestos. Muchos inclusive tratan de cubrir, si hablamos de una cicatriz física, tratan de cubrir si eso los avergüenza. Entonces son traumas y experiencias del pasado que no quiero recordar. Pero también existen los traumas o las cicatrices que son en mi alma, en mi interior, y que yo no quisiera que esto fuera expuesto, y por lo tanto trato de cubrirlos, de protegerlos, de que no salga a luz, porque eso traería sobre mí una gran vergüenza. Y sé que esto también puede ser para algunos sí, para otros no, aún basados en la misma experiencia, a algunos no les provoca nada, pero a otros sí. Así que hablo para aquellos que son sensibles y pueden decir, esto me puede pasar a mí. Comparaciones con otros. Qué vergüenza que es cuando estamos en esas situaciones donde nos pueden comparar con otros y sabemos que la comparación no es favorable y entonces nos duele. La cultura o la socialización, esos momentos donde son que precisamente por ser cultura nada más y te hacen pasar vergüenza por los errores, por los fracasos, secretos ocultos. Y el último que tengo es la proyección de los demás. Esto yo muchas veces lo hago con mis hijos, que yo sé que hay cosas que a ellos les va a dar vergüenza que yo haga. Entonces yo por ahí les digo, ¿sabés qué es lo que yo haría? Yo haría, no, papi, no hagas eso, me dicen. No, y miran para todos lados como que ya lo hice. Entonces digo, dale, sí, ahora yo, y bueno, y así vivimos distintas experiencias, que a veces, como le dije, estas situaciones pueden ser graciosas, simples, sencillas, donde compartimos la risa y la alegría. Pero hay otras circunstancias, y acá empezamos a ver, que nos hablan de nuestro interior y expone lo que nosotros no quisiéramos que sea expuesto. Por lo tanto, esa vergüenza no es una vergüenza para andar contando, no es una vergüenza que me provoca un sabor agradable, todo lo contrario, es una vergüenza que me humilla y que me hace sentir que no estoy libre, que no estoy cómodo. Y si hay algo especial en la vida de los seres humanos, es que si yo hago caso a mi carnalidad, voy a estar permanentemente expuesto a vergüenza, porque mi carnalidad dice que yo tengo que hacer con lo que yo me sienta bien, y nada más, y que lo demás no me importe nada. Sin embargo, en algunos momentos o cuando pase el tiempo, me voy a dar cuenta y voy a decir, ¿cómo pude hacer eso? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo hice? ¿Cómo me moví? ¿Cómo decidí? ¿Cómo pensé que esto podía llegar a ser bueno? Entonces, es muy fuerte para nosotros comprender el tamaño de vergüenzas que muchas veces se pasan. A veces los papás tratamos de decirle a nuestros hijos, che, comportate, no hagas esto, no hagas papelón. ¿Por qué? No me hagas pasar vergüenza. Comportate bien. Ayer me dio risa cuando iban saliendo los chicos y hubo uno de los líderes que le dijo, saluden al pastor, saluden al pastor. Y yo les venía a cerrar la puerta y vinieron todos y me abrazaron, todos. Y no van a pasar vergüenza, dijo.
Y eso se trata muchas veces, el poder movilizarnos y poder tener la libertad que Dios nos da. Y las acciones que nosotros podemos sentir que edifican nuestras vidas. La palabra de Dios nos habla de las vergüenzas y nos hablan de las oportunidades que nosotros tenemos de entablar una vida realmente productiva para no pasar vergüenza. Porque de todos nuestros hechos nosotros daremos cuenta, de todas nuestras acciones. En algún momento vamos a estar frente a Dios y vamos a rendir de lo que nosotros hicimos y de lo que dejamos de hacer. Porque también por vergüenza muchas veces dejamos de hacer cosas, aunque sé que las tengo que hacer, pero si las hago, me parece que me va a dar vergüenza. Esto es lo que dijo Jesús cuando estuvo enseñando allí y habló Marcos capítulo 8, versículo 38. Dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí habla de que en verdad hay una acción y una reacción frente a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. El mismo Jesús nos dice que si alguien se avergüenza de mí o de mis palabras delante de la generación adúltera, pecadora, del pueblo donde yo estoy viviendo, si alguien se avergüenza de confesar a Cristo, si alguien se avergüenza de ser obediente a la palabra de Dios, dice él que él se avergonzará. Vamos a provocarle que él tenga vergüenza de nosotros. Va entendiendo cómo es esta acción. Y el enemigo, Satanás, mi carne, buscan ir en un camino que es distinto a lo que Dios ofrece. Por eso cuando yo me rindo en este reino, como dijimos recién, al rey equivocado, acá hay dos maneras de entrar en la vida, hermanos. Hay dos amos que van a decidir, al cual yo voy a agradar y voy a servir y voy a obedecer. Por un lado está Dios. El reino de los cielos se ha acercado, donde el rey es Dios. Allí está su presencia, su palabra, sus directivas y están mis acciones. Si yo me someto a lo que él dice, vivo en este reino. Pero el otro es el reino donde está mi propia carnalidad o Satanás el diablo, al cual yo no existe un término medio. No, yo no le hago caso a Dios y no le hago caso a nadie. No. Si no le haces caso a Dios, te estás haciendo caso a vos mismo. No hay un término medio. Entonces hay dos amos que pueden dirigir mi vida. Hay dos amos, quiera o no, lo asuma o no, lo entienda o no. Hay dos amos que van a controlar todo lo que yo puedo hacer y a donde yo me puedo rendir. A veces es tan fuerte esto que nos cuesta poder entenderlo. Pero es fuerte, sí, porque hablamos de nuestras acciones y de nuestras necesidades. Por eso te digo, hermano, que de acuerdo a lo que Jesús nos dice y nos advierte, hay una postura real para cualquier ser humano, y es que yo voy a obedecer a Dios y entonces voy a disfrutar del reino de Dios, o voy a disfrutar de las consecuencias de no hacer lo que Dios dice. Vamos a entrar ahora en otro capítulo que el apóstol Pablo le trata de enseñar a los romanos, un pueblo que está aprendiendo y está caminando con él, un pueblo que está aprendiendo de lo que es el reino de Dios, un pueblo que trata de ser capacitado para vivir la libertad que Cristo ofrece. Y entonces el apóstol Pablo les escribe para enseñarles esta manera de vivir en la justicia de Dios, esta manera de poder entender de que si yo me manejo por el reino o me manejo por mi propia vida, el reino de Dios viene para hablarnos. Miramos por favor Romanos capítulo 6, desde el versículo 20 al 23. Versión internacional estoy leyendo, dice:
cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol es claro hablándoles que antes de convertirse, eran esclavos del pecado. Gracias. Eran esclavos del pecado. Y como eran esclavos del pecado, estaban libres de la justicia. Esto quiere decir que estamos sometidos a un reino de pecado. Estamos sometidos a un reino que habla acerca de hacer cualquiera. Vivir lejos de lo que Dios dice. No, ni siquiera tener intenciones de escuchar. Y si no tengo intenciones de escuchar, mucho menos de comprender y menos de obedecer. Por lo tanto, al estar sujeto yo al pecado, me dice cuáles eran las consecuencias, los resultados, qué es lo que cosecharon, cuál es el fruto de vivir en el pecado. La vergüenza. Tener vergüenza. Y es tan fuerte esto porque cuando uno se equivoca, cuando uno comete pecado, cuando uno no obedece a Dios, el enemigo busca la manera de poder sacarnos, desenfocarnos. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Te va a exponer. Porque lo que Satanás, el enemigo, quiere es que quedes expuesto y quedes en vergüenza. Por eso Dios dice que no hay pecado oculto que no sea revelado. Entonces podemos estar haciendo cosas en la oscuridad, podemos estar haciendo cosas aunque nadie me vea. Puedo estar con mi celular mirando pornografía y ahora es mucho más fuerte. Puedo estar mirando chusmerío, puedo estar mirando, disfrutando cualquier cosa. Total, mis padres no me ven, quizás los hermanos de la iglesia no me ven los pastores. Estoy lejos, estoy haciendo cualquiera, pensando de que está oculto y que nadie se va a enterar. Pero tengo una noticia para darte, porque la palabra dice que no hay pecado que no tenga consecuencias y que el fruto de vivir una vida o de tener acciones que me llevan a desviarme de Dios va a ser la vergüenza. Y que la manera de que la vergüenza se note, ¿cómo es? Que sea. Esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo en esta carta, lo que le escribe a los romanos para que entiendan lo que significa una conversión, lo que significa querer entender dónde yo estoy sometido, o estoy sometido a la vida del pecado y que la consecuencia de eso va a ser vivir con vergüenza, aunque te digo, la astucia del enemigo es: hace lo que no se entera nadie. Nadie te ve. Dale. Y hay muchas expresiones que hablan acerca de hacer lo que nadie lo ve. Pablo tiene claro el camino de la libertad y de la esclavitud. Dice, ¿qué es lo que esperaban ustedes? Volvemos a leer. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Y aquí le llama justicia justamente a escuchar de Dios, a obedecer a Dios, a comprometerse con la palabra de Dios, a ser siervos de Dios, a vivir en santidad. Ese es el concepto de la justicia. Entonces, antes estaban esclavos del pecado y eran libres de la justicia. El resultado es vergüenza, y la vergüenza nos va a llevar como resultado del pecado a la muerte. Y lo remarca allí en el versículo 23. La paga del pecado
es muerte. Entonces no hay otra manera justamente de entender de que hay un fruto y hay un resultado a la vida de pecado. Por eso, hermanos, cuando nosotros transitamos tiempos difíciles, tenemos que saber, ¿es trato de Dios o es resultado del pecado? ¿Es trato de Dios por lo que yo hago o es pecado por lo que yo hago? ¿Es trato de Dios que Dios hace conmigo y el resultado del pecado de otros? Pero estoy viviendo las consecuencias yo. El día jueves, Hugo y Paola tuvieron una actitud de generosidad muy bonito. Y los que estuvieron ayer, los que han estado en estos días y los que no pueden verlo, tenemos en la cocina de la iglesia una mesa nueva de madera, hermosa mesa que ellos pagaron y la trajeron como una ofrenda. Tuvieron una actitud de generosidad. Ese mismo jueves, por la noche, estaban robando en su casa, en la casa que están construyendo, en la casa que con mucho esfuerzo están haciendo, que hace tiempo que vienen tratando y esforzándose por alcanzar ese objetivo. Entonces, cuando es un momento para que la gente pueda estar pensando, y tanto que obedeces a Dios, tanto que te comprometes con Dios, tanto que das para Dios y ahora vienen y te roban. ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué se viven estas cosas? Porque mientras que tengamos los pies sobre la tierra, viviremos y estamos en una tierra de maldad, donde Dios trabaja sobre nuestras vidas en aquellos que decidan obedecer a Dios. Entonces, allí trabaja la obra de Cristo, allí trabaja la libertad. Estar esclavo del pecado va a dar como resultado la vergüenza. Pero cuando uno se mueve y se moviliza en un compromiso de querer obedecer a Dios, de confiar que Cristo tiene todo bajo control, que el resultado que yo quiero buscar es otro resultado, el resultado de la justicia, entonces dice el texto que voy a cosechar y que la acción que va a suceder es santidad, y la santidad que va a llevar a vida eterna. Versículo 21, ¿qué frutos cosechaban entonces? Esa vergüenza. El versículo 22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Es un proceso. La santidad, la santificación, el proceso de ser santo, no se consigue con el tiempo, no se consigue con los años después de muerto y cuantos milagros califique. Esa es una mentira que inventó el diablo para desviarnos de vivir una realidad que hoy yo me considero un santo hombre de Dios. No porque yo me lo gané, no porque pueden ajustarse a mi cuenta tantos milagros, simplemente porque he decidido buscar que Dios obre en mi vida. He decidido buscar hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Ahora también tengo grandes debilidades y muchas veces esclavo del pecado. Y muchas veces, como consecuencia, paso vergüenza. ¿Nos toca a todos? Claro que sí. Por eso es tan fuerte depender del Espíritu de Dios. Es tan fuerte querer hacer bien lo que Dios dice. Porque cuando le doy rienda suelta a mi propio pensamiento, le doy rienda suelta a mi propia manera de interpretar, le doy rienda suelta a mi propio sentir, hermanos, estamos expuestos a la vergüenza. Porque a veces queriendo hacer aportes, a veces queriendo entender, a veces queriendo hacer algo que sume a la obra del Señor, no me doy cuenta que estoy haciendo mi propio parecer. Pero ¿qué es lo que dice Dios? La sujeción, la obediencia, la humildad, el estar esperando que Dios mueva, se manifieste, que Dios haga lo que tenga que hacer a través
de cada uno de nosotros. ¿Sabe que si Dios nos escogió, Él no se equivocó? Si Dios nos eligió, es porque Él tiene una obra. Ahora, como toda obra y obra maestra, no se consigue de un día para otro. Pero ahí estamos nosotros, los que queremos ver ya resultados. Ya queremos que las cosas se hagan como mi propio parecer maneja. Pero Dios habla de una santificación, de un proceso. Habla de algo que lleva y lleva temporadas, temporadas y temporadas. La esclavitud del pecado siempre va a conducir a la muerte. Y esa muerte nos va a exponer de manera contundente. Pero quiero que sepa también que esta vergüenza se produjo justamente como una consecuencia del pecado, como una consecuencia de las cosas que se hicieron mal. Se me tiene que haber caído, tenía un versículo para compartir. En Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hoja de higuera para cubrirse. Hasta ese momento, antes del pecado, Adán y Eva disfrutaban de una intimidad con Dios incomparable, un disfrute especial, algo que era para estar allí, con todo lo que para nosotros sería disfrutar. Pero un día decidieron hacer otra cosa y pecaron. Y ese pecado hizo que vivieran esta experiencia. Después de pecar, estaban disfrutando de lo que parecía a ellos iba a ser bueno, y resulta que así se vieron desnudos. Y lo primero que sintieron entre ellos es vergüenza. Después tuvieron temor cuando escucharon a Dios, pero entre ellos se rompió una relación y vivieron una emoción que hasta el momento no la habían experimentado. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Entonces de eso se trata cuando uno hace lo que no es bueno delante de Dios. De eso se trata la exposición. De eso se trata cuando yo decido vivir bajo el pecado. Esa exposición que me va a dejar rendida al amo del pecado y por lo tanto esclavo del pecado. Hermanos, tenemos todos hoy una oportunidad de una vida diferente, de una razón diferente y de ser apartado para algo nuevo. Y Dios tiene planes justamente maravillosos que no son de vergüenza. No es para que nos dé vergüenza hacer su voluntad. No es para que nos dé vergüenza caminar en la línea de Dios. Muchos piensan esto, que hablar de Dios en el colegio, que te digan, vos vas a la iglesia, ay sí, pero bueno, es como que te da vergüenza. Recordá lo que dijo Jesús: el que se avergüence de mí delante de los hombres de esta generación, yo me voy a avergonzar de él. Y este es un desafío poderoso, porque cuando yo entiendo mi postura, la postura de aquel que ha sido comprado por sangre, aquel que me dio esta vida. Versículo 6:23 de Romanos: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el obsequio que Dios me da es vida eterna por medio de Jesucristo.
¿Para qué? Para que ya no vivamos en vergüenza, sino que tengamos la certeza y la seguridad y la confianza de que Él está allí en el control de todo. Hermanos, vivamos alegres, entendiendo que obedecer a Dios me va a poner en el mejor de los lugares. Que no sienta vergüenza y que esté atento de lo que yo hago, de lo que yo digo, de lo que yo pienso, cómo yo me involucro en la vida. Porque al amo que yo me someta será el resultado del fruto. Si me someto al pecado, voy a cosechar vergüenza. El resultado será una exposición que seguramente no quiero vivir, pero el enemigo me va a exponer y voy a quedar así en vergüenza. Este es un tiempo para tener todo el aprecio a la libertad que Cristo nos da. Esto puso el Señor en mi corazón. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, porque es en tu palabra que podemos confiar siempre y que nos llevas a vivir esa libertad absoluta y esa sanidad poderosa. Gracias queremos darte porque sin tu amor y misericordia no seríamos nada. Pero ha llegado tu palabra y la obra para que nosotros podamos sentirnos libres y poderosos. Señor, sella esta palabra en el nombre de Jesús. Sella esta palabra de amor para que podamos ser testigos de nuestras propias acciones. Trae a la memoria, Señor. Trae a la memoria aquellos momentos en los cuales me equivoqué y necesito sanidad para que no quede en vergüenza. Señor, hoy sabiendo de que mis pecados van a quedar expuestos, te ruego, Padre, poder caminar en la luz de tu palabra y sentir de que hay una oportunidad para ser libres. Señor, te necesito. Te necesitamos. Haz tu obra entre nosotros. Espíritu de Dios, obra hacia esa libertad. Que haya arrepentimiento en nuestras vidas y fe. Que haya arrepentimiento y fe. Y que el Rey de Reyes me cobije, me abrace y me sostenga. Señor, te amamos y entendemos de que tu gracia nos sostiene siempre. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias, Señor. Y seguramente mientras que